En primer lugar, bueno, esto es parte de lo que refiere al curso, no voy a incidir mucho en eso, este es el temario, que es parte de los aspectos que vamos a tratar nosotros. A ver, permíteme un ratito cerrar el WhatsApp para que no nos interfiera. Y bueno, ya con esto comenzamos a tratar pues el tema del día de hoy. En primer lugar, vamos a referirnos un poco a las generalidades. Para eso es importante indicarles a ustedes y partir por ello, que será una obra. Cuando estamos hablando de una obra, nos estamos refiriendo, según el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, a todo aquello tipificado como bien inmueble. Y se indica que es un bien inmueble aquello que no puede ser transportado sin perder su esencia, naturaleza o forma. Además de eso, dentro de este contexto de obra se indica pues a la construcción, reconstrucción, remodelamiento, mejoramiento, demolición, ampliación, habilitación. Miren que no solamente las construcciones deben tener el tratamiento de una obra, sino todo lo que les acabo de indicar, ¿no? Entonces eso se tiene que ceñir a los aspectos pues normativos y nosotros estamos en ese, digamos, apoyo en ese proceso. Dentro de lo que es una obra pública, esta se entiende como aquella que es ejecutada por un organismo del Estado y este organismo del Estado lo va a realizar por administración directa o indirecta, pero esta ejecución la va a hacer pues con recursos públicos con el objetivo de mantener, ampliar y o mejorar la infraestructura en beneficio de los ciudadanos. Es importante también indicarles que cuando hablamos de una obra pública, esta va a tener un proceso, no es como cualquier obra, pues, digamos, que nosotros vayamos a realizar, por eso son obras públicas, están involucrados con el Estado y merecen el cuidado que, como les mencionaba, tenemos que ceñirnos en los aspectos normativos. Entonces, cuando hablamos de una obra pública, esta va a cumplir una serie de pasos para que finalmente pueda ejecutarse, las cuales, entre otras cosas, nos indica que nace una necesidad pública, ¿no? Que involucra a un conjunto de personas, a una sociedad. Y en el Perú tenemos a un sistema que es el Invierte.p, el cual va a canalizar pues estas necesidades hasta el cumplimiento de la ejecución de una obra para suplir, ¿no es cierto?, esa necesidad para poder mejorar condiciones de vida. A través de este sistema que es el Invierte.p y el cumplimiento de todas sus etapas, pues el objetivo es declarar la viabilidad del proyecto para que finalmente pase al siguiente paso, que es la ejecución de esta obra pública y con ello cumplir pues nuestro objetivo. Asimismo, dentro de este sistema Invierte.p, nosotros tenemos 4 fases, o son 4 fases las que constituye. Una de ellas es la programación multianual de inversiones, la otra es la formulación y evaluación, la tercera es la ejecución y la cuarta es el funcionamiento. Dentro de la fase ejecución, como ustedes lo están observando, existen 2 subetapas. Por un lado está la elaboración de los expedientes técnicos y por otro lado la ejecución de las obras. ¿Dentro de qué contexto se va a ubicar el tema del día de hoy, que es valorización y liquidaciones de obra? Pues dentro de la subfase ejecución, que se llama ejecución de obra, ¿no? Entonces, dentro del proceso de ejecución es lo que vamos a nosotros a realizar, las valorizaciones cada quincena o cada mes, como se haya hecho el contrato, dentro de todo el proceso de ejecución. Y en la fase final de la ejecución es lo que nosotros ya trabajamos, la liquidación de obra, pero todo esto se desarrolla dentro de la fase ejecución y subfase ejecución de obras, ¿ya? Esto es para dar cumplimiento, obviamente, a este ciclo, ¿no? Si ustedes estuvieran tal vez en otra obra privada, pues esa empresa va a tener sus propios lineamientos, ustedes van a tener que adecuarse a eso. En el caso de una obra pública, pues estas son las fases que hay que cumplir, son los lineamientos que hay que seguir, y uno de ellos es que usted tiene que valorizar cada quincena o cada mes para poder pagarle al contratista y para poder saber cuánto es el avance de la obra, y por supuesto, cuando la obra termina, nosotros también tenemos que saber la situación de esa obra desde el punto de vista económico y técnico, y es por eso que liquidamos, ¿no? Entonces, todo ello se desarrolla dentro de este marco, pues, exigible. Por otro lado, vamos a empezar ya, sabiendo cuál es el contexto de estos 2 temas, vamos a hablar de la valorización de obras y por otro lado la liquidación
de obras. Dos temas, como ya les mencionaba, sumamente importantes, porque el error que tal vez se pueda arrastrar en este tema de las valorizaciones, pues tiene consecuencias, porque se trata de la parte económica, y todo lo que es económico, pues es bien delicado, ¿no? Y la liquidación, pues también, como les decía, si no tiene una responsabilidad, pues penal ni nada de eso, pero sí vamos a decir que tiene consecuencias en cuanto a la parte tributaria, contable, pues en la entidad pública. Cuando hablamos de valorizaciones de obra, fíjense ustedes, nos vamos a ceñir a lo que indica el Decreto Supremo número 344-2018-F, el cual sigue vigente, y nos refiere que las valorizaciones son aquellos aspectos que nosotros desarrollamos para determinar la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, ¿correcto? Así se define una valorización. Asimismo, según este mismo reglamento, nos indica que las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y que éstas serán elaborados el último día de cada periodo previsto en las bases o en el contrato por el inspector o supervisor y el contratista, ¿no? Entonces, miren, esta es la connotación normativa de las valorizaciones, pero esto un poquito va a variar en función, o vamos a decirlo, vamos a hacer más propia en función a la forma de ejecución, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de obras por administración directa, fundamentalmente para qué, o qué es lo que significan las valorizaciones ahí, significa determinar los avances físicos, eso sí, en un periodo determinado, y con esto saber nuestros avances de la obra, ¿no? Eso básicamente es la connotación, determinar el avance físico de la obra. En una obra por administración directa yo no tanto recurro a las valorizaciones para saber cuánto hay que pagarle, ¿no?, a alguien, porque es una obra por administración directa, lo hace la misma entidad, pero sí necesito determinar un dato sumamente importante, que es saber el avance físico de la obra en un periodo determinado. Entonces, para que yo pueda saber ese dato del avance físico en un periodo determinado, es que tengo que valorizar, obteniendo en primer lugar la cuantificación económica y luego ya este valor tan importante y todo su demás proceso, que es saber también la situación de la obra. En una obra por contrata, adicionalmente a este concepto, nos sirven las valorizaciones para poder saber cuánto hay que pagarle al contratista, ¿no? No solamente determinamos la cuantificación económica, el avance físico, sino que además nos permite a partir de estas valorizaciones saber el pago que hay que hacer al contratista por ese avance en ese periodo, ¿ya? De otro lado, cuando hablamos de valorizaciones, como ya se mencionó, es la cuantificación económica en un periodo determinado, ¿no? Por ejemplo, en un periodo, en un mes X, tenemos la partida de excavación, vaciado, encofrado y desencofrado y control, ¿no? Cada una de estas partidas tiene su propio metrado. Este metrado que ustedes observan de color naranja es un metrado de avance, ¿no? Es un metrado que se ejecutó en ese periodo. Y cada uno de estos metrados, que se llaman metrados de avance, pues se van a multiplicar por el precio unitario, para que con esto yo obtenga esta valoración, o digamos, este monto económico en cada una de las partidas. O sea, en la valorización que hacemos, transformamos este metrado de avance que se hace en ese periodo a dinero, para poder determinar la cuantificación económica, y con esto, pues hallar los avances. Porque yo no podría decir, miren, una partida excavación, 150 metros cúbicos, partida vaciado, 70 cubos, encofrado, 210 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo sacaría el avance en global de la obra? No podría, porque no hay, digamos, una unificación en cuanto a la unidad de medición, pero si ese metrado yo lo transformo a dinero, y esto se hace multiplicando por el precio unitario, pues sí, todas las partidas se unifican a monto económico, y esto sí se puede sumar, y se puede de esa manera determinar el avance físico en función a lo que se está realizando. ¿Ya? Entonces, básicamente es por ahí el tema de las valorizaciones. Además de ello, tenemos las normativas que se utilizan en este marco, no solamente de las valorizaciones, sino también de las liquidaciones.
Por ejemplo, cuando hablamos de estas normativas, tenemos la ley de contrataciones y también los reglamentos. ¿Qué ley ¿Cuál es el número de esta ley de contrataciones? Pues es la 3220, la 30225 es la que está vigente actualmente y bueno, han surgido unas modificaciones y estas se han plasmado en un decreto legislativo, el 1444. Pero como ley sigue pues vigente la 30225. Y además también tenemos sus reglamentos. Hay una serie de reglamentos que han ido variando a través de los años. El que está vigente actualmente es el 344-2018-F, ¿no? Que digamos, entró en vigencia el 31 de enero del 2019. Pero han venido dándose modificaciones a este reglamento en ciertos aspectos, básicamente en lo que refiere a contrataciones, y estos son los que se detallan, ¿no? Que ha llegado incluso hasta el Decreto Supremo número 162-2021-F, que ha entrado en vigencia el 26 de junio del 2021. Y bueno, también tenemos la resolución de Contraloría, la número 369-2007-11G. Luego tenemos también los tipos de valorizaciones. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de valorizaciones, no solamente existe un solo tipo, hay diferentes tipos de valorizaciones. Obviamente el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? De saber esta cuantificación económica respecto a algo, ¿no? Ese sigue siendo el objetivo. Pero cada uno de ellos tiene sus orígenes, ¿no? Tienen sus orígenes y por lo tanto es preciso indicar, ¿sí? Dentro de estos tipos de valorizaciones, por ejemplo, tenemos la valorización de obra principal. La valorización de obra principal es aquella que proviene de tu expediente técnico original. Tú en tu expediente técnico original tienes tus partidas y esas son las que estás ejecutando en un periodo y esas son las que vas a valorizar, ¿no es cierto?, según lo que nos corresponda, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Valorización de obra principal es la valorización en función a las partidas de tu expediente técnico, ¿ya? Del monto contratado. O sea, las partidas que dieron lugar al monto contratado, a tu expediente técnico original. Luego tenemos la valorización de prestación adicional, ¿no? Porque recuerden que eso también puede darse en una obra, pueden haber prestaciones adicionales. Entonces, una prestación adicional, pues da lugar a un expediente técnico de esta prestación adicional. Es otro expediente técnico. Un expediente técnico es de tu obra original y otro expediente técnico, en el caso se haya dado lugar, pues será de esta prestación adicionales. Entonces, estas prestaciones adicionales van a provenir de valorizar justamente estas partidas que están en tu expediente técnico de la prestación adicional, ¿correcto? Entonces, es otro tratamiento. Yo ahí, o sea, la esencia sigue siendo la misma, la estructura que usted va a manejar es la misma, no va a cambiar, usted va a tener su misma hojita de Excel, como lo vamos a ver nosotros también en la valorización de obra principal, pero ya no va a tener todas las partidas de su expediente técnico original, sino va a tener solamente las partidas de su prestación adicional, ¿no? Básicamente es eso lo que usted va a tener allí. En cuanto a las valorizaciones de mayores gastos generales variables, básicamente esa valorización proviene de una aprobación de las ampliaciones de plazo, ¿no? Sabemos que en las obras también pueden darse lugar a modificaciones y estas modificaciones pues dan lugar a que se modifique pues el tiempo, ¿no? Y para ello nos indica la norma que cuando te han aprobado una ampliación de plazo, automáticamente se va a gestionar este pago de los mayores gastos generales variables y eso se va a hacer a través de una valorización. Asimismo, pueden también existir valorizaciones de mayores metrados y esto va a estar en función a los mayores metrados que se hayan aprobado y que se estén gestionando. No se va a hacer en la misma valorización de la obra principal, tendrá que hacerse otra valorización de los mayores metrados. Y también tenemos las valorizaciones de intereses por demora en el pago. Y esa valorización se va a realizar en función a lo siguiente, a que no te han hecho el pago en su momento, ¿no es cierto?, de tu valorización, ¿correcto?, que nos dice la norma, que se tiene un tiempo para que te paguen. Entonces, durante ese tiempo, según la normativa,
no te pagaron, entonces se va a dar lugar a una valorización de estos intereses por demora en el pago, que tu contratista lo puedes también gestionar, ¿no? Eso ya depende del contratista, ¿no? De gestionar este pago porque no se le ha pagado en el plazo previsto según la normativa, ¿no? Fundamentalmente ese es el origen de estas valorizaciones. Muy bien, lo más usual, ¿no? Lo más usual es las valorizaciones por obra principal. Es lo que hacemos nosotros en las obras constantemente, ¿no? Valorizar pues una obra principal. En cuanto a la metodología para formular las valorizaciones, pues tenemos lo siguiente. Que estas valorizaciones, fíjense ustedes, se va a trabajar en función a los sistemas de contratación. Según los sistemas de contratación es que nosotros vamos a trabajar pues estas valorizaciones. Claro que la esencia va a seguir siendo la misma, usted va a tener sus hojitas de Excel, usted va a tener sus valorizaciones que realizar con la misma estructura, o sea, eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el tratamiento que hay que darle pues a los componentes, a las partidas. ¿Cómo así? Nos indica, por ejemplo, que las metodologías que deben emplearse para elaborar o formular las valorizaciones va a depender del sistema de contratación, ¿ya? Por ejemplo, si el sistema de contratación de ese proyecto es a precios unitarios, se va a valorizar hasta el total de los metrados realmente ejecutados. Si estamos hablando de un sistema de contratación de una obra cuyo sistema de contratación es a suma alzada, entonces se va a valorizar hasta el total de los metrados del presupuesto de obra del expediente técnico, ¿ya? Entonces eso es el tratamiento que hay que darle a esas partidas. Precios unitarios, usted valorizará su obra principal y luego lo que surja, usted lo hará aparte, ¿no? Si surge una prestación adicional, usted tendrá un expediente técnico y pues valorizará esas partidas. Si surge un mayor metrado, pues usted valorizará ese mayor metrado pues aparte, porque recuerde que tiene una obra principal y esa se tiene que cumplir en función a lo que está allí. Dependiendo de estos sistemas de contratación, si nos dan apertura a que puede haber más, menos, que es precios unitarios. Suma alzada nos dice que no puede haber más, menos, ¿no? Entonces usted va a valorizar, como lo indica ahí, hasta el total de los metrados de su presupuesto del expediente técnico. Pero sí, ojo, en suma alzada puede haber prestaciones adicionales y esa la hará en otra valorización aparte. En cuanto al sistema mixto, de tratarse de obras contratadas bajo el esquema mixto, las partidas se valorizarán de acuerdo al sistema de contratación, de acuerdo a sus componentes que pertenezcan a cada una de estas, ¿no? Entonces puede haber proyectos que tengan un sistema de contratación mixto. Entonces esto que da lugar a que se trabaje como se originó precios unitarios, tendrá su mismo tratamiento y suma alzada también su mismo tratamiento. Es importante tener en cuenta que corresponde al contratista y al supervisor o al inspector de forma conjunta formular y valorizar los metrados de obras ejecutados. Es a ambos. Claro que aquí todo empieza a partir del contratista, ¿no? El contratista va a tener que presentar sus valorizaciones, porque él es el que está ejecutando. Y el supervisor o inspector tiene que aprobar o desaprobar o dar sus recomendaciones, no sé, que dependerá de la evaluación. Pero para evitar esos un poquito contratiempos de que se esté llegando a que no se apruebe lo que hizo uno u otro, pues se tiene que estar coordinando estos metrados. Para ello, se sugiere que se constituyan en la obra ambos profesionales y se midan estos metrados de avance que van a ir en las planillas, ¿no? O en las estructuras de estas valorizaciones. Y estas cantidades pues van a ser los metrados, como les decía, de avance, luego de lo cual se van a multiplicar los precios unitarios y con eso tener la valoración económica e ir estructurándolo para determinar la cuantificación económica total y por supuesto también sus porcentajes de avances. Les mencionaba que las valorizaciones están sujetas a los sistemas de contratación. ¿Correcto? Están sujetos a eso. Sobre todo, vamos a decirles que esto va a estar en función al tratamiento, como ya les mencionaba, de las partidas. No va a diferir en cuanto a la esencia, como yo tenga que armar mis valorizaciones, porque es una sola estructura, pero sí en cuanto al tratamiento, ¿no? Como ya les mencionaba, ¿no? Precios suma alzada van a ser en función a las partidas,
contratadas, ¿no? No va a haber modificación ahí. Entonces, para este sistema suma alzada, nos indica que esto es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades estén definidas en los planos. Especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. O sea, se sugiere eso para los sistemas de contratación a suma alzada. Además de ello, es recomendable este sistema para aquellas obras verticales, edificaciones. Y aquí la propuesta es por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. En cuanto al orden de prelación, aquí lo que manda son los planos sobre especificaciones técnicas, sobre memoria descriptiva y sobre presupuesto, ¿sí? En cuanto a la valorización, en este sistema de contratación ya se mencionaba también que se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto, que está en tu expediente técnico original. Si tienes la partida encofrado y sin encofrado, y tu metrado contratado en tu expediente fue de 100 metros cuadrados, pero tú ejecutaste 80 metros cuadrados, ¿cuánto vas a valorizar? 100 metros cuadrados. Aquí no hay deductivos. En cuanto a la partida concreto, F'C 210 kilos centímetros cuadrados, ¿cuánto fue el metrado contratado en tu expediente técnico? 200 metros cúbicos. ¿Cuánto ejecutaste? 250 metros cúbicos. ¿Cuánto vamos a valorizar? Pues los 200 metros cúbicos, es lo que está en tu expediente técnico, es lo que tú contrataste. Acá no hay mayores metrados, ni tampoco hay deductivos, ¿no? Puede haber, sí, prestaciones adicionales. En cuanto al sistema de contratación a precios unitarios, como ya también lo indicamos, acá se va a valorizar las cantidades realmente ejecutadas. En cuanto a vamos a decir, algunas recomendaciones, es que en este sistema, pues, se sugiere cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas, y sobre todo esto es recomendable para obras horizontales, como obras referentes a saneamiento, viales, ¿no? Temas de canales, ¿no? Sobre todo. Por ejemplo, tenemos la partida encofrado y desencofrado. Su metrado contratado fue de 100 metros cuadrados, ¿no? Que está en el expediente. Pero se ejecutó solo 80 metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto es lo que voy a valorizar? Pues los 80 metros cuadrados. Aquí sí hay deductivo. En cuanto a la partida concreto, F'C 210 kilos centímetro cuadrado, mi metrado contratado fue 200 metros cúbicos y mi metrado ejecutado 250. ¿Qué voy a valorizar? Los 250. Ojo que 200 valorizaré por obra principal y los 50 pues como el mayor metrado, ¿sí? Entonces eso es importante tomarlo en consideración. Para el caso de obras, el postor, bueno, dice, formulará su propuesta ofertando precios unitarios de cada una de las partidas del presupuesto que la entidad proporciona en sus bases, los planos y especificaciones técnicas. Se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. Este sistema se aplica en obras donde hay grandes movimientos de tierras, tales como carreteras, saneamientos, canales, presas, túneles. Bueno, y el sistema de contratación mixtos, ya también mencionamos que cada una de las partidas va a tener pues suma alzada, precios unitarios, es una combinación de ambos, sistema de contratación, y bueno, el tratamiento habrá que darle según pues estos sistemas, ¿no? Y seguimos a lo que se les ha indicado anteriormente. ¿Cuáles son los plazos para pagar una valorización? ¿Cuáles son los tiempos según la normativa? En primer lugar, es importante tomar en cuenta que quien inicia el proceso de estas valorizaciones son los contratistas, ¿sí? Y bueno, el supervisor también es parte de que va a dar la aprobación de esto. Entonces, el residente va a entregar, ¿no?, al supervisor estas valorizaciones los últimos días del mes o las quincenas, al cual se haya referido el contrato. El supervisor tendrá 5 días calendarios a partir del primer día hábil del mes siguiente para elevarlo a la entidad. Y la entidad tendrá hasta el último día de ese mes para cancelar esa valorización. Pasado ese tiempo, pues el contratista está en todo su derecho de solicitar el pago de mayores intereses por demora pues en este pago. Acá gráficamente podemos observar, correcto, por ejemplo el mes de octubre, ¿no?, que vamos a trabajar la valorización. Vamos a suponer que estamos en octubre
y vamos a trabajar la valorización. Entonces se sugiere que a partir del 25 yo ya cierre los metrados de forma conjunta con el supervisor, porque es cierto que yo no voy a esperar recién el 30 o 31 para ¿no? procesar como loco mi valorización y entregarlo ese mismo día al supervisor. Entonces, de una u otra manera yo voy proyectando los metrados, ¿no? Porque lo voy haciendo desde una semana antes para poder acabar en el plazo. Entonces, como voy a ir de repente proyectando metrados, puede haber un problema con el supervisor, ¿no? Que creamos que estamos colocando metrados fantasmas, que no se están haciendo. Es por ello la importancia en que se coordine estos metrados y finalmente pues se trabaja en la valorización. Entonces, entre 25 y 31 se tiene que coordinar estos metrados para que el residente pues pueda entregar al supervisor. Entonces, ¿hasta cuándo tienes? Al 31 del mes, o sea, el último día del mes, si es que la periodicidad es mensual. Si la periodicidad es quincenal, pues hará hasta el 15, ¿no? Entonces, es la fecha de elaboración de la valorización y su remisión al supervisor, ¿ya? Entonces, la entrega el último día del mes y el supervisor tiene a partir del primer día del mes siguiente, primer día hábil, ojo, día hábil del mes siguiente, a partir del primer día hábil del mes siguiente tiene 5 días calendarios para poder aprobar y tramitar esta valorización a la entidad. Y la entidad tiene a partir del vencimiento de este plazo, ¿no? Tiene hasta el último día del mes para poder pagar esta valorización, ¿ya? Ojo que aquí se habla a partir del primer día hábil del mes siguiente, que tiene el supervisor para aprobar, tramitar esa valorización. Si el primer día hábil del mes siguiente, como es mayo, es feriado, pues tendrá entonces a partir del 2, ¿no? Y se ampliará un día más para que pueda, pues, aprobar y tramitar esta valorización. Muy bien, vamos entonces hablando ya de una de las valorizaciones más comunes que nosotros trabajamos en la obra, que es la valorización de obra principal. En cuanto a la valorización de obra principal, recuerden que esta está plasmada, todos los lineamientos a seguir está plasmado en el Decreto Supremo número 344-2018-F, en su artículo 194. No, en este artículo nos indica que los pagos son a cuenta, que la periodicidad es mensual o quincenal, tal cual se ha referido en el contrato, que la elaboración es en forma conjunta, residente, inspector o supervisor, y que los tipos bastan en función a los sistemas de contratación, suma alzada, precios unitarios y mixto, y hay que dar ese tratamiento. En cuanto a los precios unitarios, la valorización se va a trabajar con el metrado ejecutado por los precios unitarios ofertados, más el gasto general ofertado, más la utilidad ofertada. Y en lo que es suma alzada, metrado ejecutado, contratado por el precio unitario del valor referencial, más los gastos generales del valor referencial, más la utilidad del valor referencial, o sea, del expediente técnico. A eso se está refiriendo con utilidad del valor referencial. Cuando hablamos de valorizaciones, también tiene una estructura a seguir. Esta se compone en 3, cabecera, cuerpo y pie. En la cabecera nosotros vamos a establecer todos los datos del proyecto, como por ejemplo el nombre del proyecto, la especialidad que se tiene de ese proyecto, la fecha, el contratista, residente, supervisor, ¿no? El valor referencial, entre otros aspectos importantes también que queramos nosotros contemplar. En lo que refiere al cuerpo, esto está integrado por 2 partes. Presupuesto, correcto, que es tal cual el presupuesto, y la otra parte complementaria, como bien se menciona, son columnas denominadas avances, avance anterior, avance actual, avance acumulado y saldo. Esas columnas son anexas a tu estructura de tu presupuesto que la vas a tener que copiar tal cual. Y en el pie de presupuesto nosotros vamos a hallar este monto valorizado total, el cual va a seguir también la misma secuencia. Vamos a poner el pie de tu presupuesto, ¿sí? Tal cual está en tu presupuesto, y vamos a complementar con las columnas de avance anterior, avance actual, avance acumulado y saldo. Luego, esto lo vamos a ver en Excel, no se preocupe, ¿ya? Entonces, luego voy a abrir rapidito esta hojita de Excel. Vamos aquí al escritorio.
Miren, esta es una estructura de una valorización, ya es una hojita de, por lo general lo trabajamos en hojas de Excel, ¿sí? Más que todo por los cálculos que se tienen que realizar. Entonces, aquí está el nombre del proyecto, está el contratista, residente, supervisor, periodo, fecha, fórmula, monto referencial. Miren, la primera, eso es en cuanto a la cabecera. En cuanto al cuerpo, tiene una estructura que es la estructura del presupuesto, ¿no? Tenemos ítem, que es la numeración, tenemos la descripción, que son las partidas, unidad de medida, metrado, precio unitario y precio total. O sea, este componente es tal cual tu presupuesto, ¿no? Es tal cual tu presupuesto. Lo copias tal cual. Entonces, vas a copiarle el cuerpo y también el pie de presupuesto, ¿sí? También el pie de presupuesto. Ahora, en lo que refiere a las demás columnas que vamos a anexar a este cuerpo de la valorización, tenemos el monto, perdón, la columna avance anterior, avance actual, avance acumulado y tenemos también el saldo, ¿ya? Bien, en cuanto a las columnas de avance anterior, miren, o de un avance en general, está constituida por metrado, por un monto valorizado y por porcentaje. Esas son esas tres columnas que integran la columna avance, ¿sí? En todo lo que es avance. Aquí tenemos, por ejemplo, avance anterior, metrado, monto y porcentaje, avance actual, metrado, monto y porcentaje. Luego tenemos la columna avance acumulado, metrado, monto y porcentaje, y saldo, metrado, monto y porcentaje. En cada una de ellas, miren ustedes, vamos a explicar cómo se hace el tratamiento, ¿sí? Tenemos entonces esta estructura, es una plantilla en Excel que también se le ha brindado a la empresa para que ustedes lo tengan. Es una plantillita que, bueno, todos lo utilizamos en Excel para hacer las valorizaciones, con más, menos cosas, pero bueno, la esencia es esa. En cuanto a las columnas de avance, ¿sí? Decíamos que va metrado. Por ejemplo, en las valorizaciones número 1, que son las primeras, en el avance anterior va a ser 0, ¿no? No va a ir nada, porque no va a haber, pues, una valorización o un avance, pues, anterior al mes que iniciamos, ¿no? No hay nada. Entonces, por su naturaleza, esta columna de avance anterior, pues, es 0. Correcto, ahí vamos a colocar 0 tanto en el metrado como en el monto, como en lo que refiere a porcentaje, ¿sí? En relación al avance actual, a la columna avance actual, también está integrada por metrado, precio unitario y porcentaje. En lo que es metrado, ¿qué metrado vamos a colocar? Por ejemplo, esta es la valorización de obra número 1, ¿sí? Entonces, en lo que es metrado, ustedes van a colocar el valor del metrado que se hizo en ese periodo. Entonces, probablemente aquí, cuando hablamos de valorización de obra número 1, estamos diciendo que el tiempo con que nosotros vamos a trabajar, pues puede ser de quincena o puede ser de mes. Vamos a suponer que estamos en el mes de enero, que estamos ahora, y vamos a hacer nuestra valorización. Entonces, si nuestra periodicidad es mensual, entonces sería desde el 1 de enero hasta el 31 de enero. Ese sería el plazo, ¿no? De que está referida mi valorización de obra, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, desde el 1 de enero hasta el 31 de enero, yo tengo que registrar qué partidas se hicieron y qué metrado registraron, ¿correcto? Entonces, eso es lo que yo voy a ir viendo, ¿no? ¿Qué partidas? No, obviamente no se van a ejecutar todas las partidas. Usted tendrá que ver en enero qué partidas se están ejecutando y tomar este dato del metrado de avance durante todo el periodo, ¿no? Entonces, por eso que ustedes van registrando día 1, día 2, o en su defecto, marca un hito en cuanto a la ejecución de la partida del día 1 y luego el último día, que es 31. Usted verá el mecanismo, lo cierto es que necesito al final, para poder valorizar, determinar estos metrados de avance en ese periodo, únicamente en ese periodo. Entonces, de esa manera, yo voy registrando mis valores, ¿no es cierto?, aquí en mi hojita de Excel, ¿no? Voy registrando mis valores. Ahí está obras provisionales, están las partidas, trabajos preliminares, también están las partidas, ¿no? Nosotros vamos viendo
qué valores pues tenemos, que son los metrados de avance, ¿sí? Como se ve acá, ¿no? Por ejemplo, tenemos oficina 1, probablemente en este mes, pues, obviamente en el primer mes se tienen que hacer las obras provisionales, están oficina, cartel, está transporte de material y equipos, está trazo y replanteo, ¿no? Está la tranquera, en fin. Recuerden que esta columna de metrado en la columna avance actual son los metrados que ustedes han registrado en ese periodo, ¿ya? Ahí están todos los metrados que he registrado en este periodo. Luego, un dato ya establecido es el precio unitario. Entonces, para yo saber a cuánto equivale este metrado de avance, para yo saber su equivalencia con la parte económica, entonces este metrado yo lo voy a multiplicar por su precio unitario, como es lo que estoy acá haciendo. Este metrado de avance lo multiplico por su precio unitario y me sale acá el valorizado, ¿no? Lo voy a poner acá. El valorizado, el monto valorizado, ¿no? Monto valorizado, ¿no? Me sale el monto valorizado. Este también vamos a poner monto valorizado. Entonces, ¿cómo convertir el metrado de avance en un monto valorizado? Multiplicando este metrado por un precio unitario. Cada una de las partidas que registraron un metrado de avance van a hacer lo mismo, multiplicarse por el precio unitario para tener este monto valorizado actual, ¿correcto? Y eso es lo que hemos hecho en todas las partidas. Luego tenemos la columna porcentaje de avance actual. En la columna porcentaje de avance actual vamos a hallar cuánto equivale de avance solamente esta partida, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a realizar? Pues yo voy a dividir metrado actual entre metrado total por 100. O voy a dividir monto actual entre monto total por 100. Cualquiera elijan ustedes, ya sea metrado o ya sea monto valorizado, va a salir el mismo porcentaje de avance actual. No hay ningún problema. Y eso es lo que hemos hecho aquí, ¿sí? Entonces, así se va a hallar esta columna porcentaje de avance por cada una de mis partidas. Luego tenemos la columna avance acumulado, ¿sí? La columna avance acumulado es un valor que lo vamos a hallar de sumar columna avance anterior más columna avance actual. Sumo estas dos columnas y hallo mi columna avance actual. ¿Cómo lo hemos hecho acá? ¿No? Sumo la columna metrado anterior más avance actual y obtengo mi avance acumulado. Este metrado acumulado lo puedo multiplicar por el precio unitario y tengo mi monto valorizado. O de lo contrario, sumo mis dos montos valorizados, el anterior y el actual, para obtener mi acumulado. Da lo mismo. Monto valorizado, ¿sí? Bien, y luego el porcentaje también es un tratamiento que vamos a dar en función metrado acumulado, ¿sí? Entre metrado pues total por 100, ¿no? Les va a salir este porcentaje, ¿ya? O puede que sumen nada más el porcentaje anterior más porcentaje actual, me da mi porcentaje acumulado. Y en cuanto al saldo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues todo es 100%, ¿no? En cuanto al porcentaje. Y en cuanto a las cantidades, ¿tu total cuál es? Los metrados de tu expediente técnico. Esos son los totales. Si ese metrado de tu expediente técnico lo restas menos el acumulado, nos va a dar el saldo, que es lo que nosotros acabamos de hacer, miren. Metrado de tu presupuesto menos el metrado acumulado, eso es lo que nos falta por ejecutar y es lo que está aquí plasmado. Y este metrado saldo se multiplica por el monto, por precio unitario, y nos da el monto, acá, monto valorizado, ¿no? O de lo contrario, pues a este monto total de tu expediente lo restas menos el total, o el acumulado, perdón, y te va a salir el monto valorizado. Igual con los porcentajes. Ustedes deciden, o lo hacen todo, vamos a decir 100, todo lo que es todo tu presupuesto base de tu expediente técnico, ese es tu total. A eso simplemente hay que restarle el acumulado, ¿sí? Lo hacemos tanto para metrados como para el monto y también por el tema del porcentaje, ¿ya?
Ahora, eso es en cuanto a cómo se va a trabajar cada una de las columnitas de los datos que tiene mi valorización. Miren ustedes que cuando yo hago la valorización, lo que a mí me interesa es fundamentalmente esto, ¿no? El avance actual, ¿no? O sea, fundamentalmente es eso lo que a mí me interesa. Voy a ponerlo por aquí, esperen un momentito. Espérense. Entonces, formato. Ya, lo que fundamentalmente a mí me interesa es esta columna avance actual, porque de ahí voy a sacar mis avances físicos, y también de ahí me va a salir cuánto es el monto que me toca pagar al contratista, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a trabajar. Obviamente voy a hacerlo todas las columnas, pero donde voy a tener más cuidado es en esta columnita, porque esa es la que me va a determinar mi porcentaje de avance físico y también me va a determinar el monto que hay que pagarle al contratista, ¿correcto? Entonces, miren ustedes, lo que yo hago en función al pie ya de estas columnas, ¿qué es lo que se refiere? Voy a aplicar los mismos criterios que he aplicado en el pie, ¿no es cierto?, del presupuesto. Entonces, usted tiene consideraciones de su pie de presupuesto. Estas mismas consideraciones se aplican a cada columna: avance anterior, avance actual, avance acumulado y saldo. La misma consideración. Entonces, si usted, por ejemplo, dice primero costo directo, entonces, ¿de dónde viene el costo directo? De sumar todas sus columnas de monto valorizado. Como es una valorización 1, entonces obligatoriamente la columna avance anterior es 0, ¿sí? Por lo tanto, todo es 0. Pero la columna avance actual, pues no, esos son los datos que realmente a nosotros nos interesa, porque es lo que nos va a dar los avances físicos, la valoración económica, y de allí también vamos a sacar lo que hay que pagarle al contratista. Entonces, al costo directo, ¿de dónde viene? De sumar toda la columna monto valorizado. Toda la columna monto valorizado lo sumo, y luego, en función a este costo directo, es donde yo aplico el 8% de gastos generales. Luego, al costo directo aplico 7% de utilidad, lo mismo que está en el pie. Luego voy a sumar, y eso es subtotal. Sumo costo directo, gastos generales, utilidades, y esto es mi subtotal. Y a este valor, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar el impuesto, que es el IGB, que es el 18% del subtotal. Y luego voy a hallar mi total de la obra sumando subtotal más el IGB. Entonces, ¿qué puedo decir? Que este mes de enero, suponiendo que esta valorización es de enero, ha logrado, con los metrados de avance de cada una de las partidas declaradas, ha logrado una valoración económica de 192.073.90 soles. Y eso equivale a su vez a un avance físico del 27.20%. Ingeniero, ¿y cómo determinó este porcentaje de avance? Pues de una manera fácil también. Dividimos este monto valorizado entre el monto total del presupuesto y lo multiplicamos por 100, y ese es el porcentaje de avance que ustedes están ahí obteniendo, que es de 27.20%, ¿correcto? Entonces ese es el actual. Luego nos vamos a la columna acumulado, y recuerden que eso es consecuencia de dos columnas anteriores, el anterior y el actual, y me sale el acumulado, ¿no? Entonces, si el anterior es 0% y el actual es 27.20%, entonces el acumulado será 27.20. Y por supuesto que en cuanto al saldo va a ser 100% menos el acumulado, que sería 72.80, ¿no? Entonces los montos, ya está de más, ustedes lo pueden sumar y en función al costo directo, pues aplicar gastos generales, 8%, utilidad, 7%, subtotal, y ahí aplican IGB y hay en ese valor. O básicamente sumando las columnas anteriores en cuanto al acumulado y en cuanto al saldo, pues restando todos tus montos de tu expediente menos el acumulado, ¿ya? Muy bien, entonces ese es el tratamiento y esa es la esencia de una valorización de obra principal. En cuanto a una valorización, por ejemplo, de una prestación adicional, pues tendrá que ceñirse a lo mismo, sino que aquí ya ustedes obviamente no van a tener todas estas partidas, tendrán pocas partidas o las que tengan de ese expediente técnico prestación adicional con sus propios
aspectos del pie de presupuesto y que serán los mismos que van a regir para tu valorización, ¿no? Si estamos hablando de un mayor metrado, por ejemplo, entonces también tendrá solamente su partida referente a este mayor metrado y tendrá el mismo tratamiento para determinar en cuánto se valoriza este mayor metrado, ¿sí? Y en cuanto a una valorización de mayores intereses, pues esa no va a seguir esta estructura, esa va a seguir otra estructura en cuanto a hallar este valor de los intereses diarios, ¿no? Es más que una estructura de la valorización, es una formulita, ¿no? Y en lo que refiere a mayores gastos generales variables, tampoco se va a hacer con esta estructura, ¿no? Va también a seguirse una formulita para que pueda aplicarse. Esta en función al decreto supremo 011-79-VC. Pero las más usadas, que nosotros tenemos, que es la valorización de obra principal, ¿no? Es esa la que les estoy mostrando. Ahora, ustedes me pueden decir, ya ingeniera, esta es mi valorización, ¿no es cierto? Que normalmente pues vamos a realizar en nuestras obras. Perfecto. Pero ¿saben qué? Si se trata de una obra por administración directa, suponiendo que esta es una obra por administración directa, lo cual no es así porque tiene utilidad, ¿cierto? Y no es la estructura, pero vamos a suponer que es una obra por administración directa y esto es lo que yo he hallado. Entonces puedo decir que acá lo que me sirve de esta valorización fundamentalmente es para saber su valoración económica. O sea, voy a decir, después de que he ejecutado todas las partidas y he realizado esos metrados de avance, mi obra ha registrado una valoración económica de 192.073.90 soles, con lo cual esto se refleja en un avance físico del 27.20%. Y ahí nada más queda la cosa en cuanto a una obra por administración directa. No se trabajan reajustes, no tiene que hacerse otro procedimiento, ¿ya? Eso no le corresponde. Ahora, si estoy bajo una obra por contrata, que este es el caso, porque tiene la estructura en el pie de presupuesto de una obra por contrata, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aparte, tengo que yo trabajar un resumen, ¿sí? Un resumen. Y este resumen va a irse por lo siguiente, ¿no? Bueno, acá tienen la ficha de identificación de la obra, que son datos de la obra, ¿no? Luego aquí voy a tener que calcular el monto a facturar por el contratista, ¿no? Entonces, para eso les voy a presentar lo siguiente. Nosotros ya acabamos de ver cómo es una estructura de una valorización, ¿cierto? Acá lo hemos visto, cómo es el tratamiento, cómo se manejan sus columnitas, algo básico. Pero miren que todo lo que sale aquí, o sea, si estoy en una obra por contrata, ¿ya? Lo que yo tendré que pagarle al contratista, porque recuerden que una valorización en una obra por contrata, adicionalmente a estos datos de cuantificación económica, porcentaje de avance, adicionalmente, en una obra por contrata, las valorizaciones me van a servir para yo poder, ¿qué cosa? Saber cuánto hay que pagarle al contratista. Entonces, ¿será ese el monto que pagarle al contratista? Pues no, porque las normativas me indican, por ejemplo, porque las normativas me indican, ¿no?, que hay consideraciones en el pago del contratista. ¿Las cuales son estas? O sea, tengo que, por ejemplo, entrar a tallar con mis reajustes, calcular mis reajustes, los cuales tienen que seguir esa formulita, ¿no? Reajustes igual a valorización contractual por K-1. Y tengo que hallar este valor de K. También tengo que, están en toda la potestad de esta empresa contratista de solicitar adelantos, directo y de materiales. Y por lo tanto, ahí se va a aperturar dos cosas, tanto las deducciones del reajuste como las amortizaciones de ese reajuste, bajo esta formulita que también están ahí indicadas, y las cuales tienen un sustento en el Decreto Supremo 011-79-VC. Asimismo, va a entrar a tallar las garantías que se tienen que aplicar a una obra por contrato, cuya actualización de la norma nos ha indicado que ya no va a estar sujeto a esta garantía al proceso de selección, sino que infaliblemente vamos a aplicar el fiel cumplimiento. ¿Qué significa? Que vamos a descontar a esa empresa contratista por efectos de garantía el 10% de todo el monto del contrato, y esta la vamos a descontar en la mitad de pagos previstos para la empresa. Si yo tengo que hacer 6 pagos a la empresa, pues en los 3 primeros me cojo su 10% de todo el monto de la obra.
¿sí? Eso es algo que se va a hacer ya no en función al proceso de selección, sino bajo cualquier contexto. ¿Ya? Entonces miren ustedes que en una obra por contrata no necesariamente lo que salga en tu valorización, en el primer contexto de valorización de partida o metrado de avance con precio unitario, no lo que te salga allí es lo que se tenga que pagar. Tienes que aplicar todos estos aspectos. Por eso es que yo lo he denominado consideraciones en el pago del contratista. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí yo también les he pasado un Excel porque tengo que avanzar. Recuerden que el curso es un poquito corto y estos temas son amplios, entonces voy a tratar de avanzar lo más posible. Y también les he proporcionado una hojita de Excel resumen donde están los aspectos que dice la norma, aplicar reajustes, deducciones para que ustedes ya lo tengan listo y lo puedan trabajar también en el caso pues lo requieran, ¿no? Acá está todos los tratamientos, digamos todo ya parametrado con estos aspectos y bueno, tendré que a partir de eso calcular reajuste, deducciones, que eso básicamente son temas de aplicación de fórmulas, ¿no? Que eso también me las da el decreto supremo. También cuando hablamos de una valorización, miren ustedes, algo importante es hacer nuestros cronogramas de avance. Estos cronogramas de avance se va a trabajar en función a tus calendarios de avance de obra programado versus tus calendarios de avance de obra ejecutado. Entonces, y producto de eso me salen mis famosas curvas S, ¿no? La curva S es una representación gráfica, como estamos observando aquí, de tus metrados o de tus avances acumulados ejecutados versus tus avances acumulados programados. Vamos a viendo la situación de la obra. Por ejemplo, aquí tenemos la curva de color celeste, que ese es lo programado. Es lo que nosotros le hemos trabajado en el expediente técnico y tenemos esa data de lo que en condiciones óptimas deberíamos de avanzar en cada periodo. Y lo verde es lo que se ejecutó en la realidad. Entonces ahí vamos viendo cómo está mi obra. Está adelantada, está atrasada, o sea, está debajo de la curva celeste, es que está atrasada. Está encima de la curva celeste, es que está adelantada. Y si va igual, se superpone, es que está, digamos, avanzando lo mismo, lo cual es un poco difícil, ¿no? Por lo general o estás arriba o estás abajo. Entonces eso es parte de lo que también nosotros tenemos que plasmar en este, digamos, documento para lo que son las valorizaciones. Esto es algo esencial, porque es la que nos va a permitir hallar la situación de la obra, el estado de la obra. Por ejemplo, aquí si la obra se encuentra adelantada, la obra se encuentra atrasada, y es lo que nosotros tenemos que referir y en cuánto está atrasado, porque en función de ese atraso que tenga mi obra, es que yo voy a presentar mis cronogramas acelerados. Si tu obra está atrasada, pues tú tienes que demostrar que con el tiempo que te está quedando, tú vas a terminar. Y eso es presentar tu cronograma pues acelerado de obra, lógicamente, ¿no? Ahora, si hay el tema de ampliaciones, eso ya será otra cosa, ¿no? Pero si estás cayendo en atraso, tienes que hacer ese procedimiento. Entonces, básicamente es por ahí el tema de las valorizaciones, ¿no? Ya les he indicado un poquito para que ustedes puedan tener estos documentos, también se les ha pasado, sabiendo que el tiempo acá es un poquito corto, ¿sí? Vamos entonces hablando de las liquidaciones de obra. Cuando hablamos de las liquidaciones de obra, pues este se entiende como un proceso técnico, legal, administrativo, con el objetivo de fundamentalmente determinar el costo real y total de una obra. Cuando hablamos de la liquidación, esta debe ser sustentada, ¿sí?, en aspectos de la obra física ejecutada, y es que esta se dé de acuerdo al expediente técnico, y si esta se va a reflejar en la valorización final, también en la rendición final de cuentas, que viene a ser el conjunto de documentos contables, como órdenes de compra, órdenes de servicio, PECOSAS, comprobantes de pago, y administrativos que demuestren la correcta utilización de los recursos recibidos. Además, deben reflejar la inversión realizada durante el desarrollo del proyecto. La liquidación está definida como la diferencia entre el monto final del contrato y los montos a cuenta recibidos por el contratista, ¿sí?, durante la ejecución de la obra. Entonces, en esencia, cuando hablamos de liquidación de obra, nos estamos refiriendo a la demostración de tus aspectos técnicos de cómo se ejecutó la obra y demostrar de qué calidad se realizó y si este es concordante con tu expediente técnico. Y también necesitamos saber la situación económica real de la obra, o sea, cuánto te sobró de dinero, ¿sí? Que eso es lo más importante para la parte pública, saber cuánto te sobró de dinero, o si es que te faltó, entonces hacer todo ese detalle con las cuentas reales,
Por eso que aquí se va a tener que ver todo el monto. Si tú dijiste que gastaste 1.000.000, pues el 1.000.000 tienes que demostrarlo con documentos, ¿no? Cómo se gastó. Sobre todo en obras por administración directa, donde tienes que mostrar cada gasto que se hizo. En cambio, obras por contrata, básicamente va a ser las facturas que se le ha realizado, ¿no?, al contratista, o las valorizaciones que nosotros las hemos tramitado para ir viendo su monto contratado. Por otro lado, miren ustedes, cuando hablamos de liquidaciones, si bien es cierto, no existe una penalidad por incumplimiento de este procedimiento, pero su importancia radica en cumplir con los aspectos normativos, reglamentarios, bueno, y también con parte legal. No liquidar una obra tiene efectos sobre todo contables y tributarios, ya que un contrato no liquidado continúa siendo considerado como una obra en curso y esta no puede ser activada como parte del inventario de la entidad, ya que la obra solo podrá ser incorporada cuando cuente con su respectiva liquidación, resolución de la liquidación. En el caso de obras, por ejemplo, por administración directa, el no liquidar impide acceder a un fondo de financiamiento por gestión de las municipalidades, debido a que es un requisito importante su liquidación para poder realizar una inversión, perjudicando de esta manera pues a futuros proyectos de necesidad social. Entonces, miren, una liquidación más que un contexto, vamos a decir, de incumplimiento o tema pues de sanciones, más que ello, perjudica la gestión de la entidad pública, porque no puede acceder a financiamientos, porque sigue viéndose esa obra como ejecutada y no terminada, y por lo tanto no se puede hacer la transferencia. Entonces va haciendo indicadores, ¿no?, desfavorables para la entidad. Es por eso que las entidades pues están un poquito más fuertes en este tema de que los profesionales que estamos a cargo de la obra pues liquidemos nuestras obras. Y un poquito, por decirlo así, nos amarran con nuestros contratos, ¿no? Un porcentaje está destinado por ejecución de ese monto que te contrataron y otro porcentaje está reservado ahí por tema de liquidación, ¿no? Por otro lado, la liquidación va a permitir determinar el costo real de la obra sobre la base de información técnica y financiera que la respalde. Con la liquidación se puede cerrar la fase de ejecución y efectuar la transferencia de esa obra a la entidad competente para que hagan en la operación y mantenimiento. Pero sobre todo, como también nos refiere, permite que la sociedad se beneficie con algún proyecto y pueda acceder a otros, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones indispensables para liquidar una obra? Pues las condiciones indispensables es que se conozcan sobre las normas aplicables a obras públicas, sobre todo por los procedimientos y los plazos. También que se cuente con toda la documentación para empezar a liquidar, ¿no? Liquidación técnica, legal, administrativa, ¿no?, de la obra. También tener conocimiento de los procedimientos técnicos, formular y evaluar valorizaciones, amortizaciones. En cuanto a, miren, una diferencia que existen en las liquidaciones, nosotros cuando liquidamos vamos a hacerles en función a cómo se ejecuta la obra. Si la obra se ejecutó por administración directa, usted liquida bajo este contexto de la administración directa. Si usted ejecutó su obra por contrata, pues va a realizar la liquidación bajo este contexto de las obras por contrata. Entonces, si las obras son por administración directa, la única forma o sistema, perdón, de contratación aplicable es precios unitarios. En cuanto a los tipos de liquidaciones, vamos a realizar dos tipos de liquidación: la liquidación técnica y la liquidación financiera. La liquidación técnica, realizada con el objetivo de evaluar la calidad técnica del proyecto, y la liquidación financiera, para saber cuáles son los gastos reales y totales que se realizaron en la obra, y saber si hay un saldo a favor o en contra, y hacer esta transferencia. En cuanto a las obras por contrata, esta va a hacerse en función a dos sistemas de contratación: precios unitarios y suma alzada. Y lo único que vamos a realizar ahí es la liquidación final del contrato, donde vamos a ver básicamente la situación de los pagos que realizamos al contratista y si es que estos están bien calculados o falta algo tal vez por pagarle. Para eso voy a tener que hacer mis recálculos, porque en muchas de las valorizaciones, sobre todo con aspectos que nos dice la norma de reajustes, el tema de los adelantos, tal vez por ahí penalidades que se hayan dado, se tiene que ver toda esta evaluación.
y se vuelvan a hacer los recálculos en lo que, digamos, corresponde, se recalcula, sobre todo en el tema de las valorizaciones por reajustes y los adelantos, y de ahí veo si es que le he pagado más o menos y voy haciendo un conteo. Y también con respecto a las penalidades u otro tipo de repente situaciones que pueda haberse originado desde el punto de vista económico. Entonces, acá como que vemos todos estos balances y finalmente vemos o le debo yo entidad al contratista o el contratista pues voy a deducirle, ¿no? Eso básicamente es el tema. Sabemos que existen dos tipos de liquidaciones, obras por contrata, las liquidaciones de las obras por contrata, las liquidaciones de obras por administración directa, y estas se van a ceñir a lo que fundamentalmente nosotros hemos ejecutado. En cuanto a las obras por contrata, estas van a ser básicamente liquidaciones de cuentas y liquidaciones finales. Liquidaciones de cuentas es cuando la obra no ha terminado y hemos, digamos, vamos a hacer simplemente, vamos a informar de cómo está la situación real en ese momento. Y la liquidación final es cuando la obra ya ha terminado, cuando se ha hecho ya la recepción, ¿no? Y necesitamos empezar este proceso. ¿Cuánto una obra por administración directa? Recuerden, acá hay que hacer dos tipos de liquidaciones, la técnica y la financiera. Para ello nos vamos a ceñir de la normativa, resolución de Contraloría, la 195-88-11G. Y antes que me olvide, en lo que son obras por contrata, nos vamos a ceñir de las normativas, reglamento 344 de la Ley de Contrataciones con el Estado, 344-2018-EF, ¿ya? Bien, en cuanto a una obra por contrata, el objetivo es que en esta liquidación podamos nosotros determinar el costo total del contrato y su saldo económico y ver si es que hay algo a favor o en contra del contratista o de la entidad. ¿Cuándo se puede liquidar una obra? Pues cuando hemos terminado la obra, ¿no? Cuando se ha culminado la obra, quedará bajo la responsabilidad de la entidad exigir este proceso de la liquidación, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento para la liquidación? Bueno, lo voy a mostrar más adelante, son más que todo esquemas, no voy a incidir mucho en eso porque ya son aspectos que la norma nos está refiriendo, eso lo voy a ver más adelante. En cuanto a estos plazos que les mencionaba, estos han sido un poquito estipulados por el Ministerio de Economía y Finanzas, también bajo estas indicaciones del invierte.p. Miren, esto es algo que ya yo los voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan tener, digamos, en cuenta. Estos son los procedimientos para la liquidación de obras por contrata, ¿ya? Y el plazo total recomendado es de 180 días aproximadamente. Este es el tiempo que se va a desarrollar entre llevando una oficina a otra oficina y los plazos sugeridos para cada una de estas áreas y qué documento voy a adjuntar. ¿Ya? Esto es un poquito un panorama, yo creo, importante porque cuando nosotros estamos en la administración pública, pues necesitamos ceñirnos a los tiempos. Ustedes no cumplen con el tiempo, no cumplen con el procedimiento de llevarlo a tal área, no cumplen con adjuntar los documentos solicitados, estamos cayendo en vacíos. ¿Ya? Entonces, el tiempo total, ¿cuánto es? 180 días. Ojo, que también quería rápidamente mencionarles que dentro de este proceso de los 180 días, que es un plazo total, por si acaso, no es solamente para hacer la liquidación, sino es un plazo total desde que lo llevamos a una oficina hasta que nos dan la resolución, ¿sí? Entonces, pero el tiempo en sí, nada más para nosotros liquidar, ¿cuál es en una obra por contrato? Es de 60 días calendarios o un décimo del plazo de ejecución a partir del día siguiente que recepcionamos la obra. O sea, tenemos que en primer lugar recepcionar la obra sin ninguna observación. A partir del día siguiente, contratistas tienen 60 días para que puedan presentar esta liquidación o un décimo del plazo en que resulte mayor para poder, como les digo, hacer la presentación de esta liquidación y no caer en faltas. Entonces el contratista presenta en este plazo su liquidación con la documentación, cálculos y todo lo demás, y para ello también debe entregar planos de postconstrucción, declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva valorizada. Entonces, luego la entidad va a tener 60 días calendarios para que observe o elabore otra liquidación. En todo caso, siempre tiene que notificar, ¿ya? Entonces, esto es parte del procedimiento que se tiene una obra por contrato. Obviamente aquí en este esquema está todo el tiempo completo, como les decía, y el tema de
canalizarlo a través de las áreas. Esto es un resumen importante también en las obras por contrata, ¿no? Para poder realizar. Cuando nosotros hablamos de una obra por contrata, pues hay dos escenarios. Puede ser que la liquidación sea presentada en condiciones normales, o puede ser que no se presente la liquidación. Ya, en el caso se presente, ya van a cumplirse los mismos plazos que ya les estaba mencionando. El contratista tiene 60 días, un décimo para presentar la liquidación, ¿ya? Luego la entidad tiene 60 días para que se pronuncie de esa liquidación. En ese pronunciamiento puede ser que se apruebe, se observe o se elabore otra o simplemente no opine. Entonces, si se aprueba, queda ahí, se manda para acto resolutivo correspondiente y ya. Si es que se observa o si es que se elabora otra, el contratista tiene 15 días, ¿no es cierto? Básicamente para que se pueda aceptar, no acogerse o no opinar también. Cuando no opinan ya queda consentida, ¿no? Se sobreentiende. Y si es que no se acoge, el contratista se va a ir a un proceso de conciliación arbitral. Si no se inicia, pues quedará aprobado consentida la liquidación. Y si se inicia, pues bueno, va a ser todo otro proceso. Si es que no se presenta la liquidación por parte del contratista, básicamente la entidad es quien asume esta elaboración de la liquidación, ¿ya? Entonces la entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración y luego la notificación de esta liquidación al contratista. De todas maneras, si no lo elabore la liquidación que elabore la entidad, o en este caso a través del supervisor inspector, se tiene que notificar al contratista. Y él de igual manera puede aceptarla y se da por aprobada, puede observarla o no opinar, ¿ya? Esto es lo mismo que él les estaba indicando. En cuanto a cuándo se devuelve la garantía de fiel cumplimiento, pues esta se va a devolver con el consentimiento de la liquidación final, ¿no? Donde vamos a saber ahí el saldo a favor del contratista y esta se somete a controversia, o también vamos a tener este tema de saber el saldo a favor de la entidad menor al monto de la garantía, ¿no? Entonces ahí vamos a básicamente a saber esa situación. Básicamente para indicarles que en el proceso de la liquidación se va a saber, se va a determinar si te debo, yo entidad te pago, y si me debes te voy a deducir. En cuanto a una obra por administración directa, nos vamos a ceñir a lo que dice la norma, la resolución de Contraloría, la 195-88, donde esta resolución nos habla de plazos. Por ejemplo, nos dice que concluida la obra, la entidad designará una comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y financiera en un plazo de 30 días suscrita la referida acta. Se refiere a la acta de recepción de la obra. Entonces aquí nos hablan de 30 días. ¿Cuántos días era para el contratista para que presente su liquidación? 60 días, y para que la entidad lo apruebe, 60 días, ¿no? Y en conjunto de 180 días, calendarios. En cuanto a una obra por administración directa, el plazo nada más para liquidar, para hacer esta liquidación nos hablan de 30 días calendarios, ¿no? Entonces es menor el tiempo que nos dan para trabajar las liquidaciones. De igual manera, el Ministerio de Economía y Finanzas también con invierte.p han plasmado los procedimientos para la liquidación de obras por administración directa, donde nos dan un plazo total recomendado de 60 días, desde el primer día que empezamos nosotros este proceso hasta el último día que se hace la acta de transferencia, el resultado de la liquidación técnico-financiera, ¿ya? Entonces, esto hay que tomarlo también en cuenta. Recuerden que en una administración pública hay que ser respetuosos de los procedimientos, de los plazos, de la documentación que nos exige, ¿ya? Entonces aquí está todo el caminito que hay que seguir, ¿ya? Para poder nosotros, pues, cumplir, ¿ya? Bueno, estos son los plazos que hay que hacer. Básicamente hay que tomar en cuenta que en un proyecto que implica la ejecución de varios componentes, no solamente en la infraestructura, sino también en equipamiento, capacitación y soporte tecnológico, constituyen un costo principal de este proyecto. Pero además de ello, deben de añadirse también los costos por elaboración del expediente técnico, supervisión
por obra y o expediente técnico, que ahora también se ve la supresión de los expedientes técnicos, y la liquidación. Todos estos deben reflejarse en la liquidación físico-financiera que se realice. Ahora, lo que debo también mencionarles antes de concluir, es que cuando nosotros hablamos de una liquidación, pues recuerden que lo primero que ustedes van a tomar en cuenta es la forma de ejecución. Si ustedes hablan de una obra por administración directa, van a tener que hacer 2 liquidaciones, física y financiera, ¿no? Entonces, en la parte física, pues nosotros tenemos que detallar toda la parte técnica, ¿no? Cómo se ha desarrollado esta obra y demostrando la calidad, sobre todo la calidad, y si es que este se ha hecho en fiel reflejo a mi expediente técnico, y si es que no ha sido así, pues cuáles han sido los motivos, ¿no? O cómo finalmente ha quedado esto. En la parte económica va a ser un poco más delicado, porque está en juego los gastos que yo hice para la obra, y pues como sabemos, en la parte pública hay mucho tema de corrupción, así es que de repente por ahí se van a filtrar gastos que no se hizo para mi obra, que no son reales, pero que de repente ante la presión yo he tenido que darles el paso. Entonces todo eso va a tener que trabajarse y finalmente saber cuánto se gastó. Otras cosas que también debo indicarles que en la liquidación por administración directa, en la parte financiera, hay que hacer mención a las específicas de gasto, ¿no? De cada año fiscal. Eso es importante también tenerlo en cuenta, y los modelos, no hay una estructura fija. Aquí les voy a dejar un modelo que es del MTC, pero esta no es, vamos a decir, una regla o una estructura para todos los proyectos. Lo primero que van a hacer ustedes es ir a la entidad y decirle cuáles son tus directivas en cuanto a la liquidación, cuáles son los procedimientos, qué partes tengo que anexar, cuál es tu modelo, porque ustedes van a trabajar en función a eso. No es que ustedes lleguen con su modelo o hay algo que ya está fijo, no. Más que todo son modelos, directivas que hay que seguir de acuerdo a la entidad donde ustedes van a liquidar. Eso sí hay que tenerlo también en cuenta. Para una obra por contrata, pues también tienen que hacer lo mismo. Van a haber probablemente aspectos que tengan que seguir, pero ahí es un poco más fácil, por decirlo de una manera, porque se va a hacer la liquidación final del contrato. Y ahí básicamente lo que interesa y es saber cuánto se le debe al contratista o cuánto tengo que deducirle. Si es que efectivamente hice bien los cálculos en cada valorización, ¿no?, que hice para pagarle, calculé bien los reajustes, o si no lo hice, lo haré recién en la liquidación y ahí sabrá cuánto hay que pagarle. Hice bien el tema del cálculo de los adelantos, ¿no? Hay algo pendiente que se le tiene que cobrar al contratista y ahí se ve realmente cuánto se le debe o no se le debe, ¿no? Entonces, básicamente ese es el objetivo de una liquidación del contrato. ¿Ya? Por eso se habla mucho de los recálculos que hay que trabajar en cada uno de estos aspectos que tengan que ver con pago al contratista. Y obviamente todos los documentos pues, que se requieren, porque también necesitamos saber cómo se está dejando la obra, ¿no? Y básicamente pasar a las etapas de transferencias, ¿no? A los registros que se tienen que hacer también en el Ministerio de Economía y Finanzas en el formato POS 9. Entonces todo este proceso, miren, tiene que ver mucho con, vuelvo a repetir, los modelos que les den o directivas en cada una de las instituciones donde ustedes vayan a realizar sus liquidaciones, ¿ya? Bien, entonces acá es una del MTC, este modelo, por ejemplo, que está aquí anexado en el material, es de acuerdo al MTC, ¿no? Pero esta puede variar de todas maneras. Bien, vamos a ver algunas preguntas antes de ya dar paso un poquito a las consultas finales a manera de resumen. ¿Qué entendemos nosotros por valorizaciones de obras? Estaremos básicamente refiriéndonos a las cuantificaciones económicas de un avance físico en la ejecución de una obra en un periodo determinado. Estaremos bajo un documento donde se visualiza la situación de la obra únicamente. A través de ella se sabe cuánto se retendrá al contratista. Sirve para liberar las cartas fianzas. ¿Cuáles creen que sean la respuesta en esta pregunta? ¿No? Entonces hay un poquito ahí, claro que la pregunta es básica, ¿no? Pero a veces ciertos conceptos nos suelen confundir, ¿no? Ahí la respuesta es lo que ya habíamos estado hablando. Cuando se refiere a una valorización, estamos hablando una cuantificación económica y esa va a reflejar un avance físico, correcto, en un periodo determinado. Así es que la respuesta correcta es la A, ¿sí? La pregunta número 2 está referido a cuáles son los tipos de valorizaciones, porque también muchos creen que la única valorización que se tiene
es la valorización de obra principal, y eso no es cierto. Hay diferentes tipos de valorizaciones, ¿no? Tenemos las valorizaciones por obra principal, por mayores metrados, por obras adicionales, por mayores gastos generales variables, y de intereses por demora en el pago, ¿no? Entonces, esos son todos los tipos de valorizaciones, y cada una de estas pues tendrá su tratamiento, como ya también se ha mencionado, ¿no? Entonces, la pregunta o la respuesta correcta es la B, ¿no? En esta pregunta. ¿Qué es una liquidación de obras? Pues cuando hablamos de una liquidación, es un proceso, ¿no? Es un proceso no solamente desde el punto de vista técnico, sino también legal y administrativo, que tiene el objetivo de determinar el costo real, el costo total de una obra, ¿no? Básicamente es esa, ¿no? No es para conocer las irregularidades de la obra, ese no es el objetivo de la liquidación, tampoco es el objetivo para saber cómo se desarrolló la obra, ¿no? Entonces, básicamente aquí la respuesta es que las liquidaciones son un proceso técnico, legal, administrativo, ¿no? Que tienen este objetivo de saber la calidad de la obra y también determinar el costo total. ¿Cuáles son los efectos por no liquidar una obra? ¿Qué nos traerá como consecuencia no liquidar una obra? Pues básicamente son efectos contables, ¿sí? Porque yo no voy a saber cuánto gasté realmente y por ende no voy a saber hacer los demás procedimientos, transferencias, saber si es que esta obra realmente está cerrada, ¿no? Más que todo son temas contables y tributarios, y también vamos a decirlo de una parte, pues legal, ¿no? O sea, de todas maneras se tiene que hacer este proceso para no perjudicar a la entidad. Por ahora no hay un tema penal, ¿no? Por no hacer una liquidación, tampoco administrativo, tampoco civil. O sea, ¿por qué? Porque hay un porcentaje que está en juego. Y si tú profesional no quieres liquidar, no lo hagas, pero yo no te pago ese porcentaje. Y con eso, pues, saco a que liquide otro profesional tal vez, o lo harán en planta. O sea, ahí no se hace mucho el problema, ¿no? Entonces, acá no hay un tema de seguirte algo, pues, un proceso, ¿no? De hacerte el tema, pues, de que hasta vayas a la cárcel, ¿no? No hay que pagarle reparación al Estado, no hay una pena civil, no esos son los efectos. Los efectos básicamente son para la entidad de una mala gestión, ¿no? ¿Y cuáles son los plazos totales para liquidar una obra por administración directa y contrata? Entonces ya decíamos que según el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? En concordancia con el invierte.p, los plazos recomendados totales para liquidar una obra por administración directa es de 60 días, perdón, es de 30 días, ¿correcto? Y básicamente para una obra por contrata es de 180, ¿no? 180 y 30 días. Es el plazo recomendado total para lo que es el tema de una liquidación, ¿sí? Entonces, no es ni 15 días, ni 120, ni 30, ni 120, ni 15, ni 100, ni 60 días, ¿no? Entonces, este es el plazo, recuerden, total, porque hay un plazo único para desarrollar las liquidaciones, ¿no? Acá me parece que es 60 y 180. Entonces, no es el plazo únicamente para la liquidación, sino es para todo el proceso, ¿sí? Hasta el tema de la transferencia y que se hagan el registro, los formatos, en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que eso es algo también importante, que todas las municipalidades pues tienen que realizarlo para que efectivamente se vea el tema de la culminación y por ende pues que estemos en azul, ¿no? Porque recuerden que anualmente a la entidad pues se le desembolsa, tienen montos que se les asigna para ejecutar sus proyectos y tienen que dar cuentas de eso. O sea, no liquidar es como la obra siquiera por años ejecutándose. No hay el cierre cuando nosotros no liquidamos, ¿sí? Bien, muchas gracias. Eso ha sido todo. No sé si hay algunas consultas que quieran realizar. Estoy aquí prestas a escucharlas. A ver, no sé si hay algunas consultas o dudas. A ver si la empresa en CAT me las hace llegar, porque acá no las observo en el chat del Zoom. Tal vez estén por el Facebook, las preguntas.
a ver, por favor, a la empresa en CAD, no sé si están ahí, para que me puedan hacer la lectura de las preguntas por el Facebook, porque acá no las observo. Bueno, esperaremos a ver que se conectan de la empresa para que me puedan hacer las consultas. Bien, ingeniera, muchas gracias.